Buenas tardes, vamos a comenzar. Adel, ¿no sabes si Lucila se va a unir? ¿Sigue en el grupo? ¿No sigue en el grupo? ¿No sabes, Anel? Sí se va a unir, profa, pero no sé si tenga señal como está lluvioso. A lo mejor sea por eso. Ajá. Alguien se conectó, dice Jenny Ruiz. ¿Será de las personas que ya ha tenido clase conmigo o es nueva o nuevo, si está usando otro correo? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Yo ya tuve clase con usted, pero estaba yo en clase de administración. Ahorita ya estoy en la clase de derecho. Perfecto. Está bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿sale? Pues creo que no, en lo que se unen sus compañeras, de todos modos, cuando ya todos estén, vuelvo a repetir los criterios de evaluación que voy a utilizar, porque si no nos va a ganar la hora y media que tenemos. Nosotros ya llevamos Derecho Civil 1 y Derecho Civil 2, y obviamente es acerca del derecho, obviamente del patrimonio, sí, derecho patrimonial. Nosotros ya vimos, de hecho, la anterior a esta, que fue Derecho 2, vimos acerca de lo que es el patrimonio, ¿sí? Lo que es la prescripción positiva, prescripción negativa, vimos la usucapión. Y bueno, esta es la continuación de lo que va a ser el Derecho Civil 2, Derecho Civil 3, y vamos a ver todo lo relativo a lo que van a ser los contratos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar y les voy a explicar cómo es que nosotros vamos a trabajar, pues ahorita en esta materia. Está en mi diapositiva. De todos modos lo voy a volver a reafirmar y lo voy a volver a comentar ahorita que se unan las demás compañeras o compañeros. Seguimos trabajando igual, Jenny, así vamos a trabajar, así yo las voy a evaluar. Actividades en plataforma, vamos a utilizar la plataforma de la escuela, va a ser 40%, todos esos organizadores gráficos e investigaciones que hacemos en nuestra clase. De repente pues hacemos un cuadro sinóptico, un cuadro de doble entrada, un cuadro comparativo, un cuadro de conceptos, una red semántica, ¿sí? Entonces, diferentes organizadores gráficos que nosotros vamos a ir realizando. Participación individual, o sea, la investigación, de que 8 días van a tener ustedes una participación, obviamente muy pequeñita, ¿sí? La participación es pequeña porque pues el tiempo pues no da, ¿sí? Entonces, como pues no es mucha, hora y media, pues obviamente yo no puedo abarcar una exposición de 5 o 10 minutos, menos de 5 minutos o 5 minutos máximo sería su participación individual. Al final ahorita de la clase yo les voy a repartir algunos temas de investigación, ¿sí? Que ustedes van a realizar. La investigación la pueden hacer en su libreta, de hecho la van a subir a la plataforma, y ya de que 8 días pues les voy a dar la intervención para que ustedes me expliquen el tema que yo les voy a dar y ustedes lo aborden. Vamos a hacer como en el anterior, te explico, Jenny, o sea, puedes a lo mejor exponer con 1 o 2 diapositivas si tú así quieres, y si no, nada más entras y participas acerca del tema, ¿sí? A lo mejor tú haces tu investigación en tu libreta y ya te doy te doy tu participación, te doy la palabra y tú me empiezas a explicar, ¿sí? Acerca de lo que investigaste, y esa va a ser una evaluación, una pequeña participación de ustedes, ¿sale? Entonces son 40 de plataforma. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, Jenny? No, está bien, maestra. ¿Sale? Entonces 40%, pues las actividades, todas las actividades individuales que vamos a ir haciendo ahorita durante la clase o lo que yo les vaya yo pidiendo. Y 30% la intervención que yo ya les expliqué. Creo que, Anel, tú ya estás más familiarizada, creo entender. ¿Sí, verdad? Sí, profa. Hola, Marisol, buenas tardes. Estamos explicando cómo es que las voy a evaluar, pero creo que pues, también tú ya participaste conmigo en la anterior, materia. Y pues la puntualidad y asistencia, recuerden que es bien. Así es, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes saben que es bien importante. Hola, Lucila, buenas tardes. Saben que es bien importante, pues, asistir, ¿no? Hola, profa, buenas tardes. Hola, Lucila. Es importante asistir porque somos bien poquitas, ¿no? Somos poquitas. Entonces, vuelvo a reiterar, volvemos, les estoy dando los criterios de evaluación para que ustedes vayan viendo cómo es que se va a evaluar al final.
requiero indudablemente que me suban las actividades en plataforma para que quede como evidencia, 40%. La participación, individual que ya habíamos quedado, ya lo hicimos en Derecho Civil 2, en donde yo les daba un pequeño tema y ustedes participaban. Si así lo requieren, utilizan una diapositiva, si no, no es obligatorio. Ustedes desarrollan el tema en su libreta o en una hoja donde me lo vayan ustedes a mandar y ya yo les doy la participación y ustedes, pues obviamente me explican de manera verbal el tema a investigar. Puntualidad de asistencia, que es lo que estábamos hablando ahorita, y el examen, ya saben que al final hago un pequeño examen, y el examen es en Classroom, ¿sí? Ahí se carga el examen y por lo general se hace los sábados en la noche, y pues a veces doy oportunidad, ¿no? Ustedes me avisan y vemos la manera del horario que ustedes pueden realizar o elaborar ese examen. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? No, profa. ¿Seguras? ¿Ninguna? Segura. No, ninguna, maestra. Bueno, entonces No, comenzamos. Permítanme, voy a empezar a proyectar lo que vamos a empezar a platicar hoy. A ver, entonces comenzamos. Yo necesito que ustedes vayan, pues, comentando conmigo, ¿sí? Les comentaba a sus compañeras que entraron al inicio de la sesión, les comentaba yo que en lo que es Derecho Civil 3 vamos a ver todo lo relativo a lo que son las obligaciones jurídicas y obviamente en materia civil vamos a ver lo que es el contrato, los elementos del contrato, ¿sí? Y algunos ejemplos de contratos. Entonces, antes de entrar a una obligación jurídica, tenemos que analizar lo que es un hecho jurídico y lo que es un acto jurídico, ¿sí? Para empezar, pues vamos a iniciar con la palabra simple hecho. ¿Qué será un hecho? ¿Cómo lo entienden ustedes? Hecho. No le pongan jurídico, nada más un hecho. Pues es como algo, un acto suceso, sucedido, ¿no? Un acto que sucede, ¿no? Un acto que sucede. ¿Lucila? Pues para mí es un suceso o algo que acontece en un cierto momento. Bien. ¿Alguien más? Bueno, un hecho en lo que es la vida diaria, todos los días hay hechos, todos los días, ¿sí? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, nosotros en nuestra vida realizamos diferentes hechos, ¿sí? Y vamos a ver qué es. Nos dice la diapositiva, alguien que tenga obviamente visibilidad y no se pueda por ahí, que pueda ver bien la pantalla, que me pueda ayudar a leer esa diapositiva. ¿Yo, maestra? A ver, Jenny, y la próxima Marisol, por favor. Ok. Los hechos, sucesos o aconteceres de la realidad son simplemente hechos iguales para todos que pueden ser estudiados por disciplinas con las ciencias naturales, las ciencias sociales e incluso por la filosofía. Cotidianamente los individuos somos testigos de innumerables hechos, unos porque los realizamos nosotros mismos, como trabajar, estudiar, conducir, comparar, otros porque los observamos en nuestro entorno, como el vuelo de las aves, los fenómenos naturales que día a día se suceden, como la lluvia, el calor del sol, la fuerza del viento, el clima y en general las fuerzas de la naturaleza. Bien, entonces, a ver, un hecho sin ponerle jurídico, cualquier disciplina lo puede analizar. Ahí nos menciona que lo puede analizar tanto las ciencias naturales, ¿sí? Tanto las ciencias sociales, la filosofía, ¿sí? Y nosotros mismos, yo les decía, desde que nos levantamos, ¿sí? Hasta que pues nos vamos a descansar, realizamos hechos, aconteceres, sucesos todos los días, absolutamente todos los días, ¿sí? Ahí nos está dando algunos ejemplos, dice, nosotros trabajamos,
estudiamos, algunas pues conducen, vamos de compras, ¿sí? Y obviamente pues también son hechos y hechos naturales, los hechos de la naturaleza, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que está lloviendo, ¿sí? El sol, el viento, todo eso, pues obviamente son hechos, pero hechos naturales. Nosotros vamos a ver cómo vamos a relacionar lo que va a ser lo que va a ser un hecho normal, volviéndose un hecho jurídico, ¿sí? Ahorita vamos a ver, porque yo les digo a otros compañeros, les comento, les digo, por ejemplo, nosotros realizamos hechos todos los días. Nosotros salimos de casa, algunas salen a trabajar, o algunas salen de compras, algunas salen a estudiar. Salimos, pero ya no sabemos si vamos a regresar. No sé si estén de acuerdo conmigo. Salimos y no sé qué vaya a suceder, y no es que yo sea fatalista, ¿sí? Tanto pueden pasar cosas buenas como pueden pasar pues, accidentes, ¿sí? Entonces, los hechos, pues son todos los aconteceres que realizamos en nuestra vida diaria. Ahorita vamos a ver qué es un hecho jurídico, ¿sí? ¿Por qué se vuelve hecho jurídico? ¿Le puedo cambiar? Sí, profa. Sí, profa. Y ahí tenemos un hecho jurídico, Marisol, por favor. Hecho jurídico. De estos hechos, aparentemente ninguno tiene interés para el jurista. Sin embargo, puede darse el caso que algunos de ellos de pronto tomen importancia para el derecho en virtud de que pudieran influir y ser elemento determinante en el incumplimiento de una obligación contraída. Por ejemplo, si por qué la lluvia no se presenta en la agricultura de temporal, se malogra alguna cosecha, entonces para un campesino resulta imposible cumplir con obligaciones contraídas en torno a su posible cosecha. Cuando se presenta otro caso extremo, la lluvia incontenible puede también llevar a la pérdida de toda su labor y forzarlo a incumplir, aún al margen de su voluntad, con los créditos contraídos. A ver, ¿cómo ven esto? ¿Cómo se vuelve hecho jurídico? Yo ahorita les comenté todos los acontecimientos, todos los hechos, sucesos que nosotros vamos realizando en nuestra vida diaria, aquí se pueden volver hechos jurídicos, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver que los hechos jurídicos pueden ser hechos realizados por el hombre o hechos realizados por la naturaleza. Por ejemplo, dice la lluvia, ¿sí? Puede ser que yo, como dice ahí el ejemplo, ¿no? Yo con alguien, yo ya hice a lo mejor, pues un contrato de a lo mejor pasarle mi cosecha, no sé, calabacitas, pues X cosas, ¿no? A lo mejor a cualquier verdura que yo coseché. Ya firmamos el contrato, a lo mejor ya hasta me di un adelanto, ¿sí? Pero yo no me esperaba una lluvia, y a lo mejor viene una lluvia hasta con granizo, y a lo mejor ese granizo puede ser que pues me eche a perder toda la cosecha. Ahí es cuando se vuelve un hecho jurídico, porque ya la obligación ahí es de que yo tengo de entregar esa cosecha, ¿cierto? Porque yo ya firmé algo y tengo un contrato, ¿sí? Entonces, se vuelve jurídico cuando hay una consecuencia. No sé si me estoy dando a entender. ¿Alguien que quiera aportar algo? Sí, profa, bueno, lo que yo entiendo ahí, por ejemplo, básicamente es cuando firman un contrato precisamente sea de arrendamiento, en este caso, de hectáreas, por ejemplo, de caña, pero resulta que no hubo lluvia y la persona quedó que pagaba el importe del arrendamiento de la primer zafra, no sé, en mayo, y por cuestiones de, pues, imprevistos de la naturaleza, resulta que no se dio la cosecha, pues la persona dice, no, pues ¿sabes qué? No puedo pagarte lo que habíamos pactado, el precio del arrendamiento en el contrato.
Entonces la persona pues muchas de las veces se inconforman, ¿no? Y dicen, no, pues ¿sabes qué? O sea, firmamos un contrato y me lo tienes que hacer valer, ¿no? Entonces ya proceden legalmente, ¿no? Inclusive, ¿no? En las cláusulas del contrato se pone ahí que en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas se someten a los tribunales del fuero común en la jurisdicción que corresponda, ¿no? Yo eso es lo que entiendo. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Por eso yo les digo, o sea, ahorita vamos a ver que hay hechos que son producidos por la naturaleza, tú no te los esperas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver hechos por la naturaleza, ahorita te doy la palabra, Anel, antes de que se me olvide. Por ejemplo, ¿se acuerdan del sismo del 2017? ¿Sí se acuerdan? Fue un suceso que nadie se lo esperaba, no esperábamos que saliéramos y que a una y media, no recuerdo cuando fue el temblor, pues se diera ese sismo tan fuerte. De hecho, en la Ciudad de México, por ahí hubo un hecho de la naturaleza que se volvió un hecho jurídico porque una escuela se derrumbó, ¿no? Y una pequeñita perdió la vida por ahí. Entonces, ya hay una consecuencia jurídica y solo por un hecho de la naturaleza, ¿sí? A lo mejor vas conduciendo tu carro, ¿sí? Y de repente a lo mejor una rama del árbol cae sobre tu automóvil. Y entonces ahí ya hay una consecuencia jurídica, hay que llamar al seguro y todo este tipo de cosas. Por eso yo entré diciéndoles, nosotros todos los días hacemos hechos aconteceres, todos los días. Por eso no es que sea uno fatalista. Nosotros salimos, pero no sabemos qué va a pasar. Salimos, no sabemos si va a regresar, si vamos a regresar, ¿cierto? Adelante, Anel, ¿ibas a aportar algo? Entonces, hay dos tipos de de hechos jurídicos. Es el de la naturaleza y el otro es el del hombre. Así es, ahorita vamos a ver. Hecho jurídico, Lucila, ¿puedes leer? Perdón, Hecho Lucila, ¿ibas a jurídico. opinar? Adelante. Ajá. Le iba a decir que entonces un hecho es un suceso que acontece, pero que puede afectar a terceros dependiendo, pues ahora sí, los cambios climáticos, algún imprevisto o algo que pueda afectar a terceros. Así es, así es. Obviamente el hecho jurídico tanto puede volverse derecho civil como puede ser derecho penal, ¿no? Pero todos los hechos deben dar consecuencias jurídicas para que se vuelvan hechos jurídicos. Adelante, Lucila, porfa. Hechos jurídicos. De lo anterior resulta que algunos hechos aparentemente ajenos al derecho de pronto toman relevancia para los juristas por las consecuencias que traen consigo, como sucede con los fenómenos naturales que mencionamos anteriormente. Lo mismo ocurre con algunas acciones humanas, cuyas consecuencias pueden variar dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, son distintas las consecuencias que puede ocasionar quedarse dormido por cansancio cuando se está estudiando que hacerlo cuando se conduce un vehículo por una avenida. Aquí se vuelve penal el hecho jurídico. Dice, no es lo mismo, yo estoy diciendo todos los hechos, aconteceres que hacemos en nuestra vida diaria se pueden volver jurídicos. Son jurídicos siempre y cuando hay una consecuencia jurídica, ¿sí? Ahí el ejemplo lo dice. No es lo mismo quedarse dormida, ¿sí? Porque estás estudiando. Porque a lo mejor te quedas dormido en tu sillón, te quedas dormido en tu mesa, no lo sé, ¿sí? En el lugar donde estás estudiando, a que tú vayas conduciendo y pues te quedes dormido, ¿no? De hecho, es una de las, pues es algo que piden, ¿no? Si vas a salir de vacaciones o vas a conducir, por favor, no lo hagas cansado, no tomes bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, esa es la situación. Un hecho jurídico se vuelve pues valga la redundancia, jurídico cuando hay consecuencias jurídicas, consecuencias de derecho. Y efectivamente, como Anel, tú me preguntabas, ahorita vamos a ver qué se clasifican, tanto en pues hechos que realiza el hombre o hechos por consecuencia de la naturaleza. ¿Puedo continuar?
Sí, profe. Sí, profe. Ahí que si todos los hechos son jurídicos, dice, ahora bien, estos hechos pueden ser producidos por los hombres o por la naturaleza, lo que yo les comentaba. Asimismo, es importante señalar respecto a los distintos hechos que ocurren en la vida, cuáles son importantes para el derecho y cuáles de ellos no, ¿sí? Algunos van a ser importantes, algunos no, como el anterior ejemplo. Para el derecho no le interesa, por ejemplo, que tú pues te quedes dormido, ¿no? Por estudiar, pues ahí no hay ninguna consecuencia de derecho. Pero sin embargo, si vas tú conduciendo tu automóvil, te quedas dormido y a lo mejor por accidente atropellas a una persona, hay una consecuencia jurídica, ¿sí? Dice, se puede advertir que el derecho no norma solo los aconteceres en los que puedan existir conflictos o afectación de intereses a los bienes o a las personas, como decía su compañera, ¿no? A lo mejor también a terceros, en virtud de ser protegidos por las normas jurídicas. Volvemos al ejemplo. Quizás yo tengo un contrato, a lo mejor, no sé, hice un contrato de compraventa, ¿sí? Y de repente, pues apenas ya me dieron el primer, no sé, adelanto. Y pues ya casi concretamos el contrato, pero pues Dios no lo quiera, tiembla y se pierde se pierde a lo mejor en una vivienda, ¿sí? Yo no le puedo entregar materialmente el objeto del contrato a la persona si por un hecho de la naturaleza pues se vio destruido, no sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Y ahí entra pues un contrato, ahí hay una obligación jurídica. Yo como vendedor tengo la obligación de entregar el objeto o el bien que se está o que se va a vender dentro del contrato, pero lo tengo que entregar en buenas condiciones como así se estipuló en el contrato, ¿sí? Bueno, y dice, todo hecho que genere consecuencias jurídicas es importante para el derecho. Cuando utilizamos el término hecho, entendemos de manera general cualquier modificación del mundo exterior o de la vida común, como por ejemplo la caída de un árbol, conducir un automóvil, la lluvia, etcétera. Sin embargo, existen otros que sí son importantes para el derecho, porque su realización, además de producir resultados materiales, genera consecuencias jurídicas por afectar situaciones que el derecho protege o regula. A estos últimos se les denomina hechos jurídicos. Para concluir, un hecho jurídico es aquel que tiene consecuencias jurídicas, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Por lo tanto, ¿puedo seguir, Lucila? Sí. Bueno, por lo tanto, y como preguntaba Nelly, ella nos afirmaba, sí, hay dos tipos de hechos, ¿sí? El hecho jurídico se divide en dos, los hechos jurídicos de la naturaleza y los hechos jurídicos del hombre, o sea, aquellos que el hombre produce, ¿sí? Y los hechos de la naturaleza, pues algo que la naturaleza da, como un huracán, una lluvia, un temblor, ¿sí? A lo mejor el viento, el mismo viento también, ¿no? Si echa a perder alguna situación, entonces eso puede ser un hecho jurídico. Se divide en dos, de la naturaleza y hechos jurídicos del hombre. Bien, sigo para ver cuál es cuál. Los hechos jurídicos de la naturaleza. Por favor, Marisol, ¿me puedes ayudar? Sí, profa. Cuando hablamos de acontecimientos de la naturaleza, nos referimos a los sucesos que se presentan independientemente de la voluntad del hombre. Esto es, son acontecimientos naturales que se dan por efecto o acción de la naturaleza, como temblores, huracanes, inundaciones, por mencionar algunos. Es lógico pensar que ninguna persona quisiera que se ocurriera un temblor o una inundación. A pesar de no intervenir la voluntad del hombre, una catástrofe ocasiona consecuencias jurídicas, destrucción de bienes, cobros de seguros, quiebras de empresas, incumplimientos de contrato, entre otros. Estas consecuencias generan derechos y obligaciones
de distinta índole entre los individuos involucrados directa o indirectamente en estos hechos. ¿Cómo ven? En cuanto a la diapositiva, lo que es un hecho jurídico. Dice que no, o sea, nosotros pues no quisiéramos que ocurrieran algunas cosas. Y sobre todo, ¿no? Ahorita el problema que tenemos encima, ¿no? Todos, todo el mundo, no nada más México, el deterioro ambiental, ¿no? De repente, pues vienen lluvias muy fuertes o que no llueve, la sequía y la cosecha, y a lo mejor la cosecha tú ya la tenías vendida y pues tú no esperabas que a lo mejor hubiera una sequía tremenda y entonces ahí pues ya no vas a cumplir con alguna obligación que tú tenías o que ya habías prometido. No sé si me doy a entender. Entonces, estas son los de la naturaleza. Uno como ser humano, pues no puede uno intervenir. Si ya nos Profe, vamos, mande. profe, o ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, ¿no? Los productos que nos importan al país, por ejemplo, y con lo de la pandemia ve que se detuvo, ¿no? Hubo varias empresas que sí tuvieron muchos problemas legales, ¿no? En ese sentido, porque tenían incumplimiento con la entrega de la materia prima o de los productos, ¿no? Que fue lo que provocó la alza en muchos productos. Así es, e incluso el mismo comercio local se vio súper afectado, ¿sí? Muchos locales cerraron, al menos aquí en Tehuacán, cerraron muchísimos locales debido a lo de la pandemia, ¿sí? Muchas escuelas, ¿no? Muchos negocios que pues ya no pudieron cumplir, ¿sí? Y se tuvo que cerrar. Entonces, pues a lo mejor son cosas que el hombre no puede controlar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esos son tipos de hechos, pero hay otros hechos donde el hombre interviene. A veces son hechos que el hombre sí los quiere hacer y a veces por accidente, ¿no? Porque de repente, pues hay cosas que el hombre con toda la intención del mundo, ¿sí? Lo realiza, pues obviamente es un delito y hay cosas, pues sin querer, ¿no? Yo iba a mi coche y pues se me atravesó, ¿no? Y pues lo atropellé o a lo mejor lo maté. Sí me doy a entender, lo atropellé y se murió, pero yo no lo quería hacer, ¿sí? Pero es un hecho del hombre que causó una consecuencia jurídica. Entonces ahorita vamos para allá, que eso es más del derecho penal, pero tengo que llegar a esto porque de ahí surge el acto jurídico, que es el que a mí me interesa ver en derecho civil, los actos jurídicos. Pero primero tenemos que analizar los hechos jurídicos. Seguimos rapidísimo. Entonces, tenemos que además el hecho de la naturaleza es de dos formas. Puede ser de fuerza mayor o de caso fortuito, ¿sí? La fuerza mayor, pues obviamente es como las inundaciones, como los temblores, o sea, es causa de fuerza mayor. El caso fortuito es como decir de suerte, por suerte me tocó, ¿no? A veces cuando te dicen es que tú estás al lado, ese es el caso fortuito, ¿sí? O sea, ¿dónde fue mi mala suerte que me tocó a mí? ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo puede ser? Pero si aquí eso no pasaba, sí, pero te pasó a ti, ¿sí? Entonces, eso es el caso fortuito y la fuerza mayor. Ahorita vamos a ver. Ustedes me dicen, ahorita lo explico en la siguiente diapositiva. Fuerza mayor y caso fortuito. Continúo, a ver si me puedes ayudar, Lucila. El de fuerza mayor, por favor. La fuerza mayor. La fuerza mayor es el impute de cosa mayor que no se puede repelear, como las inundaciones, los temblores o las temperaturas. Es toda fuerza que los hombres se hallan totalmente impotentes para repeler y que aunque se pueda predecir, es imposible evitar. La fuerza mayor es de tal magnitud que una vez desencadenada es imposible de repeler. Entonces dice que la fuerza mayor es el ímpetu de cosa mayor. Es aquella que no se puede impedir, o sea, no se puede, ¿sí? Pues tú, ¿cómo vas a parar la lluvia? Tú no tienes la manera, ¿no? De parar la lluvia. Aunque aquí, aquí en Tehuacán, fíjense que eran las empresas de los Romero, y aquí decían que salía la avioneta,
y una avioneta que salía, y que esa avioneta regaba no sé qué cosa en el cielo, y que eso hacía que la lluvia no, pues que no lloviera, ¿no? No, es que está nublado. Ah, no, pero ya escucharon, ya salió la avioneta y entonces pues ya no está lloviendo. Sin embargo, la fuerza mayor aquí en esta situación de los hechos de la naturaleza, tú no lo puedes evitar. O sea, tú no puedes repeler, ¿sí? Es algo, un hecho de mayor magnitud. Es como el del 2017, o sea, uno no lo puede, no lo podías controlar, ¿no? No puedes decir, a ver, que se pare, pues no puede ser. O sea, sucedió, por ejemplo, ese sismo y trajo consigo muchas consecuencias jurídicas, muchísimas, ¿sí? Pareciera un hecho de la naturaleza, sí, solo un hecho de la naturaleza, eso causó. Cuando llueve mucho y que de repente se inunda algo, hay personas que, por ejemplo, ahorita en el estado de Oaxaca, ¿no? Que debido al huracán, pues obviamente algunas localidades de Oaxaca se han visto, pues obviamente un menoscabo tanto en los bienes como algunas pérdidas humanas debido a las inundaciones que causaron este tipo de lluvias, ¿no? Este fenómeno natural. Bueno, ¿y cuál es el de caso fortuito? Marisol, porfa. Jenny. Maestra, ¿le puedo mandar solicitud de otro correo? Es que mi teléfono se va a apagar. Sí, ya comentaste, ahorita te aceptan porque yo no soy la anfitriona, pero sí, ¿con qué correo vas a entrar, Jenny? Aparece como mía. Ah, perfecto, para que Sí, te por puedan favor. aceptar. Sí, Jenny. Sí, Bueno, creo gracias. que no está Marisol. Sí, dice caso fortuito, no me escuchó. Dice que el caso fortuito, siendo similar a la fuerza mayor, produce efectos jurídicos. En el caso fortuito, el daño se atribuye más a la suerte o a la fortuna que al hombre, como nos dice Francisco Carneluti. Lo que se llama caso fortuito no es, pues, más que un error de la gente, no un error cualquiera, sino un error cuyo carácter consiste en su inocencia. En otras palabras, lo fortuito es el error, no el caso. El caso fortuito lo podemos representar con algunos ejemplos que acertadamente maneja el eminente jurista Miguel Villoro Toranzo. Y ahí nos dice, cuando alguien creyendo que tira sobre un blanco, hiere inesperadamente a un hombre que se hallaba oculto tras el mismo, o cuando un automovilista manejando a una velocidad moderada no puede impedir o atropellar al que imprevistamente se le atraviesa en su camino. Se trata de casos fortuitos. Se llama fortuitos a estos casos para indicar que el daño se atribuye más a la suerte que al hombre. Un ejemplo en el mundo del espectáculo, un actor de apellido Peniche, me parece, que pues sin quererlo, ¿no? Estaban filmando una escena y pues asesinó, no sé si fue compañero o compañera, ¿no? Pensó él que eran pues balas de salva y no lo fue así, pero él no lo quiso hacer, no sé si me estoy dando a entender, ¿no? O ahorita también lo que pasó con un actor de Hollywood o de Estados Unidos por lo mismo. Entonces son casos que tú no lo quieres, sino por suerte y fortuna te pasó. Lo que yo ahorita te decía, si tú sales con tu automóvil, tú no sales con la intención, voy a salir porque quiero atropellar a 2, a 3 quiero atropellar, o quiero atropellar aunque sea uno. Tú no sales con esa mentalidad. Sin embargo, pues pues puede pasar que a lo mejor, como dice nuestro ejemplo, tú vas y a lo mejor en una velocidad permitida o moderada y de repente alguien se te atravesó y por suerte te tocó a ti, ¿sí? Y entonces, pues híjole, lo atropellaste. Ese es el caso fortuito. ¿Puedo seguir? Sí, profa. Sí. Y ahí tenemos un breve ejemplo. Dice, tanto la fuerza mayor como el caso fortuito actúan causando daño o haciendo imposible el cumplimiento de una obligación. Nos dice que en el siguiente esquema se presenta un ejemplo de cómo un acontecimiento de la naturaleza se convierte en un hecho jurídico. Dice, un temblor, empieza el esquema. El temblor provoca la caída de edificios. En consecuencia, la pérdida de bienes. Genera cobro de seguros y crea derechos y obligaciones.
Nosotros en la materia de derecho civil vamos a ver la obligación jurídica. Eso es lo que vamos a analizar nosotros, la obligación. Entonces, vean cómo hasta un hecho de la naturaleza, ¿sí? Y de fuerza mayor puede causar un menoscabo en los bienes o una pérdida total que puede afectar, ¿sí? Tanto a mi persona o a terceros. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esos son los hechos de la naturaleza, yo creo que son sencillos. Ahora nos vamos con los hechos jurídicos del hombre. Marisol, ¿podrías leer? ¿O Jenny? Sí, profe. Hechos jurídicos del hombre. Se denominan hechos jurídicos del hombre cualquiera de las acciones ejecutadas por el ser humano sin la intención de producir consecuencias jurídicas, y no obstante, estas se producen. Hay hechos que el hombre realiza y pueden ocasionar consecuencias legales. Puede ser el caso, inclusive, de que en tales hechos no solo sean deseadas dichas consecuencias jurídicas, sino que tampoco el hecho sea deseado por su autor, como en un accidente de tránsito o en delitos imprudenciales, por mencionar algunos. Hasta ahí. Ok. Pues, ajá. Entonces, pues los hechos jurídicos son aquellos que realiza el hombre. Vamos a ver que hay hechos voluntarios, hechos involuntarios, como tiene ahí mi cuadro sinóptico, y hay hechos voluntarios lícitos y hay hechos voluntarios ilícitos, ¿sí? Y hay hechos involuntarios, hay hechos contra la voluntad o el margen de la voluntad. Solamente voy a hablar de algunos porque algunos de ellos son temas que yo les voy a dar a ustedes para que ustedes lo investiguen. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, aportaciones? ¿Sí? ¿Todo bien? Marisol, Jenny, Lucila, ¿todo bien? Profe, todo bien. Perfecto. Sí, hasta ahorita todo bien, profe. Bueno, el hecho jurídico voluntario nos dice que son las actuaciones lícitas o ilícitas del hombre que producen consecuencias de derecho, aunque estas consecuencias no sean deseadas por su autor. Esto significa que el autor del hecho desea la realización del mismo, por ello es voluntario, pero no quiere las consecuencias jurídicas, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay hechos voluntarios, o sea, que hay algunas que el hombre, ¿sí? Sí las desea, pero hay hechos que el hombre no las desea ni las está buscando, pero sin embargo causan. De hecho, el hacer y el no hacer también puede causar una consecuencia jurídica, ¿sí o no? Estamos hablando de puro hacer, de puro hacer, de puro hacer, pero también hay consecuencias de derecho del no hacer. No sé si me doy a entender. ¿Sí o no? Sí, profe. Por ejemplo, un enfermo que tú tienes. Por ejemplo, tú contratas a una enfermera, ¿no? Para cuidar no sé, a un familiar. Se le dan las horas y tú le dices y le haces hincapié. Si no se toma ese medicamento, se puede morir, ¿no? Es fatal. Y por una cosa que no hace, pues puede causar un hecho jurídico, ¿sí o no? O sea, porque las hagas o porque no, o por omisión. A lo mejor ella no quiso, pero se le olvidó. Fue omisión, o sea, se le olvidó, a lo mejor, no sé, tuvo un mal día, yo no lo sé, que no debe de ser así, ¿no? Porque eso ya sería un caso muy drástico, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, tanto puede ser porque hago o porque no hago. ¿Vas a preguntar algo, Jenny? Porque tienes la manita alzada. No, Gracias. perdón, profe, no la quité. ¿Puedo seguir? Porque quiero llegar al acto jurídico, a los actos jurídicos. Los hechos jurídicos involuntarios de los que estamos hablando son aquellos en los cuales no se quiere realizar la conducta ni las consecuencias jurídicas. En estos casos encontramos a los delitos de tipo culposo, por ejemplo, un accidente por impericia, imprudencia al conducir vehículos. Resulta claro que en términos generales, quien sufre un accidente de tránsito
no desea accidentarse y mucho menos desea las consecuencias jurídicas que tal hecho se derivan. Existen autores que mencionan los hechos jurídicos contra la voluntad o el margen de la voluntad del individuo que los efectúa. Ojo, nosotros estamos viendo de manera general lo que son los hechos jurídicos, pero ahorita vamos a empezar a perfilarlos en el derecho civil, ¿sí? Entonces, lo que yo pretendía con el tema de hecho jurídico es que nosotros todos los días que salimos, ¿sí? A donde quiera que vayamos o aunque no salgamos en nuestras viviendas u hogares, pueden pasar hechos o hacemos hechos que a lo mejor pueden tener alguna consecuencia jurídica y por consecuencia, ¿sí? Volverse un hecho jurídico. Pero sin embargo, vamos a ver aquellos que afectan al patrimonio de las personas, al derecho civil. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, vamos a hacer una actividad de tarea. Quiero un cuadro sinóptico. En el cuadrito azul, por favor, van a colocar hecho jurídico, ¿sí? En los cuadritos verdes van a colocar la clasificación de los hechos jurídicos y adelante una breve explicación. ¿Cuáles van a ser? Me regreso a mis diapositivas. Van a poner, por favor, hecho jurídico y van a poner los hechos jurídicos de la naturaleza y van a poner hecho jurídico de la naturaleza, lo van a explicar brevemente, ¿sí? Y luego abajo, división de los hechos jurídicos de la naturaleza y pueden abrir la llave y pueden poner la clasificación, fuerza mayor y caso fortuito. Esto no lo explican, nada más lo mencionan, ¿sí? Y los hechos jurídicos del hombre, y me van a explicar el hecho jurídico voluntario y el hecho jurídico involuntario. Es muy pequeñito, no es grande. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me di a entender o no? Me perdí un poco, profe. A ver. En el azul, hecho jurídico. Después su clasificación en verde. Sí, que nada más son hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Los hechos de la naturaleza, ven que vimos que son por causa mayor y del caso fortuito. Y luego viene el hecho del hombre y ahí vienen los hechos voluntarios y los hechos involuntarios, ¿sí? Porque los hechos ilícitos va a ser un tema que yo voy a dejar de tarea, porque viene con relación a las obligaciones, a no cumplir una obligación, pues obviamente se puede volver a algo ilícito si ya estaba y tú sabías que que lo tenías que hacer, porque si no, pues iba a tener una consecuencia jurídica. ¿Sí me doy a entender o no? Aquí nada más brevemente los van a explicar, como una retroalimentación. ¿Sí o no? Sí, gracias. Bueno, ahora sí nos vamos con un tema que me interesa, que sería el acto jurídico. ¿Cómo qué diferencia le encuentran ustedes en lo que pues puede ser, dice, un hecho jurídico, y ahora yo les estoy mencionando un acto jurídico? ¿Qué será? ¿Han escuchado? Es que es un acto jurídico. ¿Qué será un acto jurídico a diferencia de un hecho jurídico? ¿Alguna idea? Pues el acto sería como el momento en el que sucede el acontecimiento. No. Ahorita vamos a ver. Algo que se celebra. Así es. Algo que se celebra. Aquí hay un acuerdo de voluntades. Entonces, aquí encontramos el contrato. No sé si me doy a entender. Por eso yo quería que entendiéramos primero pues el hecho jurídico y posteriormente el acto jurídico, porque el hecho jurídico yo ya quedé, ¿no? Sí, que es pues es los hechos jurídicos ya les quedamos, son los aconteceres, los que tú sales, tú caminas, no sabes lo que va a pasar, saliste, vino un hecho de la naturaleza o algo que tú causaste, a diferencia de un acto jurídico que es un acuerdo de voluntades. Las personas que celebran un acto jurídico quieren. Por ejemplo, el matrimonio es un acto jurídico, ¿sí o no?
La compra-venta es un acto jurídico. La donación es un acto jurídico. ¿Sí o no? Porque es un acuerdo de voluntades, Así es. ¿sí? A diferencia del hecho jurídico. Lo que a mí me interesa entonces en nuestra materia es el acto jurídico. Comenzamos entonces. ¿Qué es el acto jurídico? El acto jurídico es, Marisol, por favor. Sí. El acto jurídico, junto con el hecho jurídico, son conceptos fundamentales del derecho, cuyo estudio genera una teoría básica mediante la cual se construye prácticamente todo el derecho civil. Su aplicación permite a las personas de manera voluntaria comprometerse jurídicamente respecto a los derechos y obligaciones que se contraen. Es decir, el acto jurídico permite la creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. El maestro Rojina Villegas dice, el acto jurídico es la manifestación expresa o tácita de la voluntad realizada con la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, las cuales son conocidas por la ley. Entonces, no sé si veamos la diferencia, o sea, sí, entran los hechos jurídicos, porque hablábamos, por ejemplo, el primer ejemplo que nos dio mi diapositiva es que tú ya tienes prometida una cosecha, ¿sí? Y por un hecho de la naturaleza, pues se perdió. Y entonces eso genera una obligación, había la obligación de entregar y si no está, hay otra obligación, se tiene que reparar el daño, no sé si me estoy dando a entender. Pero también entra en especial el acto jurídico, porque el acto jurídico es el acuerdo de voluntades, ¿sí? Es algo más formal y entonces aparece pues la materia de lo que es el derecho civil, o sea, el objeto de materia o lo que va a estudiar el derecho civil. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. La clasificación del acto jurídico. Dice que el acto jurídico, a diferencia del hecho, sí hay intención de producir consecuencias jurídicas. Aquí sí está la intención, ¿sí? Aquí sí la hay. Me quiero casar. Para casarse, tiene que ser un acuerdo de voluntades, ¿sí o no? Ambos deben de querer, ¿sí? Para una compraventa, es un acuerdo de voluntades. Ambos deben de querer. Yo voy a donar a mis hijos, voy a donar, no sé, a mi sobrino. Yo debo de querer. Es un acto jurídico unilateral, una sola voluntad en una donación, pero yo quiero, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Entonces se divide en dos, en acto jurídico unilateral y acto jurídico bilateral o multilateral. El unilateral es una voluntad, ejemplo, una donación, ¿sí? Cuando tú vas a hacer un testamento, es mi voluntad, ¿sí o no, Marisol? Es mi voluntad, yo quiero, yo. Así es, voluntad, ahora sí que son acuden de hecho de forma voluntaria, ¿no? Y pues de igual manera ellos deciden si se desean acompañar por algún testigo o lo hacen única y exclusivamente la persona que va a atestar en este caso. Exactamente. Correcto. Una sola voluntad está haciendo un acto jurídico. Bilateral, pues de dos. Matrimonio. La mujer quiere, el hombre quiere, se presentan, hacen un acto jurídico. Es un contrato. El matrimonio es un contrato, ¿sí? Independiente de cualquier cosa, pues es un contrato, ¿no? Independientemente de que muchos alegan, es que cásate porque si no, no vas a tener derechos. No, ya sabemos nosotros que existe una figura en el derecho civil que es el concubinato también, ¿no? Entonces, pues es un acto, el contrato es un acto jurídico, es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Profa, Mande.
De eso del concubinato, ¿también las concubinas tienen derechos igual aunque no estén casadas? Así es una figura que la reconoce el derecho civil, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dice el Código Civil, ¿sí? Los años, obviamente, consecutivos de vivir juntos, que sea a plena luz, o podemos decir a vista de todos, sin ocultarse, ¿sí? Pero sí, el concubinato sí existe la figura, ¿no? Se han hecho las figuras jurídicas para ir, pues, obviamente, protegiendo, pues, a determinadas personas, ¿no? Porque, pues, antes no era así, pero, sin embargo, pues, sí existe la figura del concubinato. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profa. Bueno, el acto jurídico unilateral, como ya lo mencioné, porfa, Jenny. Voy. Acto jurídico unilateral. Es el acto jurídico unilateral aquel en el que solo interviene una voluntad para su creación. Por ejemplo, una donación en la cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa de manera gratuita. Es decir, únicamente existe una voluntad, la de quien otorga la donación. ¿Sale? Entonces, acto jurídico unilateral, solo una voluntad, como decía Marisol, ¿no? Pues a lo mejor aquí dice una donación, o puede ser, pues, pues un testamento, ¿no? La persona llega y es la que quiere heredar, quiere ceder, pero es su voluntad, una sola voluntad, ¿sí? Nadie lo está llevando a la fuerza, es la voluntad de él realizar el acto jurídico. Y entonces, lo que es el acto jurídico bilateral o multilateral es. Marisol, por favor. Sí. Acto jurídico bilateral o multilateral. Es acto jurídico bilateral o multilateral aquel en el que intervienen dos o más voluntades que buscan crear efectos jurídicos. En un contrato de compraventa de una casa, las voluntades son, por una parte, la de adquirir una casa y por la otra, la voluntad de vender. En el acuerdo de voluntades para crear una persona moral, existieran tantas voluntades como socios existan. ¿Sale? Entonces, un bilateral, pues dos voluntades. Un multilateral, varias voluntades. Por ejemplo, aquí podía entrar también el derecho laboral. Un contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? Es un contrato, es un acuerdo es un acuerdo multilateral, porque hay muchas voluntades ahí, hay muchas personas, no sé, a lo mejor es una no sé, una constructora o una obra, y entonces ahí es un contrato colectivo en donde se hace un solo contrato, en donde van a estar especificadas todas las personas que van a trabajar en esa obra. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Y entonces, el acto jurídico, pues tiene varios elementos, ¿sí? Son elementos de existencia y los requisitos de validez. En el derecho civil, fíjense que es totalmente diferente al derecho penal. El derecho civil es más formal, ¿sí? Hay más solemnidad, podríamos decir. En el derecho penal no. En el derecho penal, pues se pueden manejar por ahí, ¿no? Algunas situaciones de manera, pues, pues extrajudicial hasta a veces, o a veces de repente hasta dijéramos coloquialmente de compas. Pero en el civil no. En el civil es bien formal, ¿eh? Súper formal, o sea, ahí los términos, las situaciones, los documentos, el contrato debe de estar bien estructurado, ¿no? Si por ahí yo quiero proceder, no sé si me doy a entender, o sea, es muy formalista el derecho civil. Entonces, por lo mismo de que es muy formalista,
en cuanto al acto jurídico, debe de tener varios requisitos, elementos de existencia, como de validez. Leemos, Lucila, porfa. Elementos del acto jurídico. Para el derecho, un acto jurídico debe contar con ciertos elementos para que se reconozca su existencia y posteriormente cumplir con determinados requisitos que le otorguen validez. Para ello, es necesario saber que hay una dirección entre los elementos de existencia y los requisitos de validez. Recuerda que el acto jurídico es la modificación del mundo exterior en la cual las consecuencias de hechos se generan prácticamente por la voluntad humana. Lo que busca la persona coincide con los resultados o consecuencias y jurídicas Del de acto. acto. Ajá. Entonces, vamos a ver que para que exista el acto jurídico, tiene que haber algunos elementos de existencia y requisitos de validez, aquellos que les va a dar pues formalidad o solemnidad a lo que es la situación. Ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos del acto jurídico. Comenzamos. ¿Puedo seguir? ¿Puedo pasarle? ¿Sí o no? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Bueno, los elementos de existencia, ahí nos están manejando, dice, los elementos de existencia son de tal importancia que se denominan esenciales, de tal manera que si falta alguno de ellos, el derecho considera el acto jurídico inexistente, es decir, la nada jurídica, ¿sí? Conforme a esto, para que un acto jurídico se reconozca como tal, debe contener los siguientes elementos de existencia. De hecho, me parece que en el derecho civil 2 ya los habíamos platicado, me parece, medio recuerdo, porque ahí está la manifestación de la voluntad, el objeto física y jurídicamente posible y la solemnidad. El objeto debe de existir, es lo que yo les estoy diciendo. Supongamos que Marisol y yo vamos a hacer un contrato de compraventa, ¿sí? Va a haber un contrato de compraventa, pero se vino el huracán y a lo mejor la propiedad que iba a comprar estaba en un lugar que no debería de estar y a lo mejor, no sé, se perdió, supongamos. Ya no existe el objeto, entonces, pues, ¿cómo se va a celebrar ese contrato, no? O sea, el objeto debe de ser palpable, ¿sí? Debe de existir. Oye, pero yo ya te di la mitad. Pues sí, pero se acabó, yo ya no puedo, o sea, el contrato ya no se va a cerrar bien o el trato ya no, porque ya no existe jurídico, o sea, ya no existe jurídicamente, no es posible, porque el objeto a tratar, pues ya no existe. Dice manifestación de la voluntad, o sea, ambos deben de estar de acuerdo, ambos, ¿sí? De repente, a lo mejor en el matrimonio, ¿sí? En el contrato de matrimonio, ambos deben de querer. Por ahí, Jenny, se prendió tu micro. No sé si se acuerdan, o no sé, es que no me acuerdo si fue con ustedes la clase por ahí, que hablábamos, por ejemplo, en un matrimonio, y entran lo que es tradiciones y costumbres también. Porque hay localidades, pues, en donde pues, la chica no quiere, pero pues ya la prometieron, ¿sí o no? Creo que sí lo comentamos nosotros aquí. Sí, fue aquí, profe. Lo comento. ¿Sí? Entonces, dice, debe de existir las voluntades. Ajá, pero entonces, ¿qué pasa donde no hay tradiciones y costumbres? Recordemos que para el derecho, ¿sí? La costumbre es importante, ¿sí o no? Es importante. Es como fuente del derecho, es importante la costumbre. Es que la chica, no, pero pues ya está prometida por los papás, ni modo, va en contra de su voluntad, pero pues se va a celebrar el contrato, el matrimonio, ¿sí? Y la solemnidad, o sea, tienen que estar presentes, tiene que ser ante una autoridad, ¿sí? Entonces, para que le dé fuerza jurídica a ese acto jurídico. Hasta acá, ¿vamos bien?
¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, yo sí. Bueno. Y empezamos, dice que la manifestación de la voluntad, Marisol, ¿me puedes apoyar? Está un poquito larga. Tu micro. Perdón. Manifestación de la voluntad. Podemos definir la manifestación de la voluntad como la exteriorización de un deseo o propósito que se efectúa por una declaración expresa o por actos que revelen en el sujeto el ánimo de realizar acciones que el derecho reconoce y a las cuales imputa consecuencias jurídicas. La manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando la voluntad se manifiesta por medio de las formas en que el hombre se comunica, es decir, en forma oral, escrita o por signos inequívocos. Por ejemplo, un contrato puede celebrarse de manera verbal, de palabra, mediante un escrito, por una simple inclinación de cabeza o cualquier gesto que manifieste tal aceptación. Es tácita cuando la voluntad se exterioriza mediante actos que la hagan suponer, es decir, mediante los cuales podamos inferir lógicamente su existencia. Se considera manifestación tácita cuando se desprende de hechos u omisiones que de manera necesaria e indudable revelan la determinación o el propósito de celebrar el acto jurídico. Un ejemplo de lo expuesto lo podemos apreciar cuando en una tienda tomas un producto que está a tu alcance, sin decir palabra, entregas el importe de la mercancía al expendedor y éste lo recibe. En este acto no hubo una sola palabra, pero sí se presentaron signos inequívocos a partir de los cuales se considera la existencia de la manifestación de las voluntades. Por ejemplo, volvemos al contrato de matrimonio. La chica no quiere, pero los papás ya acordaron y desde su casa, pues a lo mejor va amenazada y dice, lástima. Y le pregunta al juez, ¿acepta usted? Y hace nada más así. Pues se aceptó, ¿no? Asentó la cabeza, dijo sí. ¿Acepta usted? Y se queda y pues sí, y a lo mejor alguien le hace señas, sí, sí, y empiezan a firmar, ese es algo, un signo inequívoco, pues ya va a firmar, ya lo aceptó, no sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Dice que es tácita, cuando por medio de actos se hace suponer que ya se concretó el negocio o el contrato. Por ejemplo, puede ser en un contrato de trabajo, ¿sí? Con X, con Pedro, con Luis, con ellos asentaron la cabeza o te firmaron o de palabra dijeron sí, pero Ricardo, pues quién sabe quién lo trajo, pero pues ya está trabajando, yo soy el patrón y yo no le digo nada, ya es por hecho que está trabajando para mí, no me afecta en nada, me está ayudando. Entonces, ahí está tácito. O sea, es un acto que ya de por hecho quiere decir que yo, tanto patrón como él, mi trabajador, ya lo aceptó. Ni siquiera sentó la cabeza, ni siquiera yo lo invité, pero pues ahí está, pues está trabajando, lo está haciendo bien, pues ahí que se quede. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Esa es la manifestación de la voluntad. Nadie te puede forzar, ¿sí? Y bueno, y aunque te forcen y vas, como les digo, del matrimonio, pero pues ya te amenazaron y a lo mejor no dices sí, pero ya nada más asientas la cabeza y dices, bueno, pues ya ni modo que se concrete esta situación. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. El objeto física y jurídicamente posible, lo que habíamos platicado, ¿no? De que pues si se pierde, pues no existe contrato alguno. Dice que entendemos que el objeto es físicamente posible cuando ninguna ley de la naturaleza
constituye un obstáculo insuperable para la celebración del acto jurídico. Es decir, los actos jurídicos no pueden consistir en la realización de cosas absurdas o evidentemente imposibles de realizar, como la celebración de un contrato de transporte al sol, o por ejemplo, oye, te vendo la luna, oye, te vendo el sol, te voy a vender una estrella, ¿me la compras? ¿Una estrella? ¿Cómo? Sí, una estrella del cielo. No, o sea, pues si no existe. No sé si me estoy dando a entender. Te vendo mi casa. Ajá, ¿dónde está? Y lo que decíamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos también en Derecho Civil? Yo les decía, cuando se realice un contrato de compraventa, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Acuérdense, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir a verificar? Al registro público de la propiedad. Exactamente, ¿no? Nosotros vimos el registro público de la propiedad. A ver, me va a vender su casa, pero más vale, ¿no? Más vale. Voy a ir a checar para ver si está libre de gravamen. Porque qué tal si no, No o a tan lo mejor no marginal. existe, o no existe, porque sí se ha dado casos, ¿eh? A veces la gente, aunque pareciera que no es inocente, es que es mi casa, no es su casa. Ya la vendió, pero no era su casa, tenía dueño. Entonces, por eso lo que hablábamos en Derecho Civil 2, le decía yo, lo primero que hay que ir a hacer, y lo recomiendan los juristas, tengo que ir al registro público de la propiedad para ver si existe el objeto, obviamente, física y jurídicamente, para que se pueda concretar el contrato de compraventa, ¿sí? Y terminamos ahí, dice, el objeto se considera jurídicamente posible cuando ninguna norma de derecho constituya o sea obstáculo insuperable para realizar el acto jurídico. Es decir, puede suceder que físicamente podemos llevarlo a cabo por una norma jurídica, pero una norma jurídica, impide su realización, como podría ser pretender vender el Zócalo de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, o convertirnos en propietarios de una calle, ¿sí? Hay cosas que físicamente pues, no se puede hacer, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos el otro día. Hay que checar. Y la solemnidad, por último, está la solemnidad. Y en la solemnidad tenemos lo siguiente. Por favor, Lucila. ¿Puedes ver o que nos ayude Marisol? Sí, lo leo. ¿Sí? Lo que pasa está, solemnidad. Dice solemnidad. El elemento, Tercer elemento. el tercer elemento se extiende de los actos jurídicos. La solemnidad es la formalidad especial exigida por la ley para realización de ciertos actos jurídicos como requisitos imprescindibles para su existencia. Se presenta básicamente en materia civil. El acto del matrimonio debe celebrarse ante un juez de registro civil y mediante otras formalidades especiales exigidas por la ley, cuya omisión ocasiona que se considere el hecho como inexistente. El acto como inexistente. Ahorita me acordé, dice el contrato o el acto jurídico que es el matrimonio, de esta artista de la farándula que es Victoria Rufo y Eugenio Derbez, ¿no? Que por ahí se decía que no, que Eugenio Derbez había contratado a un actor que había fungido como un juez, por lo tanto era un acto inexistente, no se habían casado porque no hubo la solemnidad, o sea, no estuvo un servidor público o un juez, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, pues en materia civil entra mucho la solemnidad, lo que yo les decía, ¿sí? El objeto existente y el acuerdo de voluntades o la manifestación de la voluntad. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Porque voy a explicar.
La Sí, actividad de profe. clase, no sean malitos, malitas, perdón, es la segunda, es una actividad pequeñita. Van a elaborar un cuadro comparativo van a diferenciarme, por favor, qué es un hecho jurídico y qué es un acto jurídico. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí o no? Diferenciar. Ah, es que el hecho jurídico es esto. Ah, pero el acto jurídico es esto. ¿Sí o no? Sí, Sí, profa. Llevamos 2 actividades, ¿sale? 2. Bueno. también es de tarea, profe. Sí, Esa. de tarea. Sí, ahorita no nos da tiempo que lo hagan aquí. No, es de ¿Eso es tarea. para cuándo, profa? Y eso va a ser para el día viernes, ¿verdad? No, 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 espérame. Para el viernes, para tu participación, ahorita te voy a dar un tema. ¿Sí? Ah, ahora sí es bastante. Ok. Pero estas son chiquitas. Estas son de las clases que nosotros vamos viendo. De lo que yo Profa, les yo voy estoy nueva, yo no vi las demás. Ok, profe, ok. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál no viste? Ah, es que yo estaba en la carrera de administración y No, apenas... no, sí, pero no tu cuadrito lo vas a hacer con base a lo que vimos en la clase. No con lo del otro derecho civil que ellas tienen, no, pues tú eres de administración, no podríamos hacer eso porque no es justo. Estoy en No. derecho, ya me pasé a derecho. Ah, te cambiaste. Sí, Ah, no, pues entonces sí lo tienes que saber. Bueno, pero no, esto va en relación a lo que vimos en la clase, no a lo que vimos en otra materia, sino que todo el derecho civil 1, el derecho civil 2 y el derecho civil 3 pues son de la mano, pues se van obviamente resultando, ¿no? Entonces, ok. ¿puedo seguir? Ahorita les doy su tema individual. No se espanten, es su participación, como, o sea, ustedes me dicen cómo, son temas bien sencillos, ni crean que son difíciles. Bueno, y de ahí, de lo que es el acto, el acto jurídico, pues nos vamos a lo que es la obligación jurídica. Ojalá nos dé tiempo, si no lo vamos a dejar inconcluso pero no importa. La actividad de aquí, pues la vemos en la próxima. La obligación jurídica. Hay muchas cosas que nosotros tenemos como obligación, ¿no? ¿Qué obligaciones tienes, Marisol? Uy, demasiadas. Muchas, Por ejemplo, profe. Pagar, la tenencia de mi auto, si no la haces, pagar contribuciones. si no las haces, No, pues ya me van a generar recargo, multas. consecuencias, ¿sí? Pues sí, así es, Sí, ¿no? así es. Los menores, es la obligación darles alimentos, ¿no? También. Ujú. Porque si no va a dar una consecuencia, ¿sí o no? ¿Sí? Así Entonces es. dice, la obligación es un Cumplir con mi horario también en mi vínculo trabajo, es mi también, obligación. ¿sí? Porque si no va a haber una consecuencia, pues te pueden despedir, ¿no? Es tu Así obligación. es, o me descuentan el día. Exactamente. Bueno, la obligación dice que es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. Podemos definir a la obligación civil como la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que consiste en un dar, un hacer o un no hacer. ¿Sí? Aquí entran también los contratos. Yo voy a vender, alguien me va a comprar, no sé si me estoy dando a entender. Yo tengo la obligación de entregar el bien, ¿cierto? ¿Sí? Y el deudor tiene la obligación de ¿qué? De entregarme el pago, ¿sí o no? Así es, cubrir ¿Sí? el pago. Exactamente. Hasta Y aquí entregar vamos. el inmueble no libre de adeudos. Exactamente, también, como se haya acordado. Hasta aquí vamos bien, ¿sí o no? ¿Sí? Avanzo con una segunda diapositiva Sí, y profe. explico otra tarea.
Noción de la obligación. Porfa, Marisol, no seas malita. Sí, profe. Noción de la obligación. Gutiérrez y González define a la obligación como la relación jurídica que se establece entre una persona llamada acreedor que puede exigir a otra llamada deudor que debe cumplir una prestación patrimonial de carácter pecuniario o moral. Las obligaciones civiles son aquellas derivadas de una relación surgida entre personas que deben regir su conducta, por lo que será civil la obligación que se deriva de los contratos considerados en el ordenamiento civil, la derivada de una declaración unilateral de voluntad. ¿Sale? Entonces, seguimos con lo mismo, el mismo tema, los contratos. Dice, por lo que será civil, la obligación que se deriva de los contratos considerados en el ordenamiento civil, la derivada de una declaración unilateral de la voluntad. Entran aquí los elementos de la formalidad. ¿Qué pasó, Marisol? Profe, ahí también entrarían, por ejemplo, cuando uno firma un pagaré, ¿no? También ¿No? entra eso. Sí, también, en materia mercantil. Okay. También entra. Gracias. Permítame, explico su tarea, porque si no nos va a ganar el tiempo. La tarea que requiero para participación individual, recuerden, ya habíamos quedado, ¿no? Vuelvo a reiterar, habíamos quedado que en cuanto a los criterios de evaluación tenemos actividades en plataforma, ya llevamos 2, llevan ustedes de tarea un cuadro sinóptico y un cuadro comparativo de lo que es el cuadro sinóptico, el de las llavecitas, es acerca de los hechos jurídicos. Y el cuadro comparativo es qué es hecho jurídico, qué es un acto jurídico. Llevan 2 para su porcentaje de actividades en plataforma. Su participación individual es la investigación que ustedes van a realizar y la participación que yo les voy a dar en la próxima clase, ¿cierto? Entonces, vuelvo a reiterar, no sé ustedes, ya sea que intervengan, si ustedes gustan, con 1 o 2 diapositivas, gustan mandármelas a mí, yo les ayudo proyectando, ¿sí? Obviamente el día de la clase, pero me las mandan con anticipación por el WhatsApp, o de lo contrario en su libreta, no hay ningún problema, ¿sí? En su libreta y ustedes van, pues, van con nosotros, van aquí participando y nos van explicando, pues, el tema que les tocó. Va a ser brevemente porque, pues, no tenemos el tiempo totalmente, pues, grande como para extendernos mucho. Traten de ser muy concretas, ¿sale? Entonces, lo que quiero para la próxima clase es, ahí dice equipo, pero pues no son equipos porque... Permítanme, no es esta, es otra diapositiva. ¿Dónde está mi diapositiva? Permítanme, es otra. Puse otra, a ver, permítanme, ahorita les pongo ¿dónde está su tarea? A ver. Aquí está. Actividad individual, ¿sale? Investiga los siguientes temas y preséntalos brevemente de manera individual en la siguiente clase. Híjole, ¿les parece que vayamos dando temas como fueron entrando a clase? ¿Sí? Sí, profe. Como usted guste, profe. No Dale, tengo problema entonces, alguno. a Anel le tocaría qué es contrato y sus elementos. Fue la primera que entró, ¿cierto, Anel? Sí, ¿Anel? profa. Dale. 2, sería el enriquecimiento ilegítimo. Ah, Jenny. Ahorita te voy a decir dónde está, ahorita te digo qué es. Ahorita vamos, no se espanten. Ahorita les digo más o menos qué es. Después entró Lucila, ¿no? O Marisol.
Entró Marisol. Marisol sería pago de lo indebido. Y por último, gestión de negocios para Lucila. ¿Dónde está esto? Miren, acuérdense, cuando ya copiaron, espérenme, le saco captura también y ahorita la mando ahorita la mando al grupo. Entonces, 1 sería Anel, 2 sería Jenny, 3 sería Marisol y 4 sería Lucila, ¿cierto? Sí, ¿Sí? profa. Bueno, Sí. ¿dónde está eso? Por ejemplo, el contrato y sus elementos, pues ya eso no hay que explicar, Anel. Pues ahí tú buscas qué es un contrato y cuáles son sus elementos. Lo que ustedes van a exponer viene en relación a lo que vimos, ¿sí? En lo que es el hecho jurídico. Aquí lo encontramos, no sé si se acuerdan, había una imagen que decía así ahorita. Vamos, está aquí, miren. Está acá. Esa es con relación a los hechos jurídicos del hombre, también, aunque no está ahí, también aparece ahí, Marisol, el tuyo, ¿sí? No sé ¿Los si me derechos doy. jurídicos del hombre? Ok. Entonces, está ahí, vean, por favor, en hechos jurídicos voluntarios, están en los lícitos, gestión de negocios y pago de lo indebido, ¿sí? ¿Sí me doy a entender o no? Y el enriquecimiento ilegítimo, Jenny, también es con relación a los hechos jurídicos, ¿sí? Pero, sí, pero ahí entra en los ilícitos. Para que no a ver, ¿quieres ese o te lo cambio y sería hechos ilícitos? Tú me dices, Jenny. ¿O te quedas ¿Lo con cual, eso? profe, perdón? ¿Te quedas con ese o te lo cambio por el que decía hechos ilícitos? Ah, pues está bien. A ver, pues tú a tu elección, porque yo de todo retroalimento. Acuérdense que yo de todos modos, aunque ustedes los presenten, yo voy a retroalimentar sus temas. Vuelvo a proyectar la diapositiva que tenía yo. ¿Sale? Entonces ya cada quien tiene su tema, ¿correcto? Entonces, profe, yo expongo el de hechos ilícitos. Por favor, Ah, ok. ¿sí? Sí. Órale, pues hasta acá nos quedamos. Nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Voy a publicar las actividades en la plataforma de la escuela. Por favor, hay que ir subiendo para que no se les junte las actividades, porque ya saben que este módulo o esta materia pues es cortita, son 4 viernes nada más. Entonces vayan cargando sus actividades. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué pasó, Jenny? Lo que se va a subir a plataforma, ¿ya tiene fecha o la va a poner en la plataforma? Recuerden que no pongo fecha, nada más, obviamente en estas semanas yo les doy hasta antes del, por ejemplo, máximo el jueves. Ah, es toda esta semana antes de la clase. Exactamente. Ah, ok, ok. ¿Sale? Pero la última semana ya no, acuérdense. En la última semana tenemos el viernes y si hay actividad hay que entregarla ese mismo viernes o más tardar el sábado, porque yo tengo que dar ok, una calificación. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, Profa, pues, mande. una pregunta. En gestión de negocios, quiero saber qué es la gestión de negocios, sus elementos y todo lo que deriva de él. Ajá, ¿qué es la gestión de negocios? Es fácil eso, ¿vale? Bueno, de hecho eso de la gestión de negocios lo hace el abogado. El abogado hace gestión, es su gestor, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? ¿O sí? No, profe, todo bien. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Nos vemos el viernes dentro de 8 días, primero Dios. Cuídense mucho. Ok, profe. Gracias, buen fin de Nos semana. vemos.
Gracias, Igualmente. cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Adiós. cuídense. Hasta luego.